Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 16, de los versículos 1 al 4. Juan 16, del 1 al 4. Hoy vamos a hablar de la persecución. Es un tema especial, la persecución. Y bueno, si usted tiene Juan 16, del 1 al 4, nos ponemos de pie como reverencia a Dios y su palabra. Y vamos a leer juntos esta porción. Juan 16, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Siéntese, por favor, hermano. Indudablemente que el gran tema de la Biblia es la salvación, el hecho de que el hombre necesita acercarse a Dios, necesita el perdón de Dios, y de que este perdón viene a través del Señor Jesucristo. Es un tema muy básico en la palabra de Dios y estamos muy acostumbrados a hablar de esto, y sin lugar a dudas el mundo necesita oír que Jesús es el Salvador, que necesitan acercarse a Él y aceptarlo para tener el perdón de parte de Dios. Y en medio de esta gran tarea, que se ha llamado también la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, Marcos 16, que la iglesia tiene que ir al mundo a predicar, a hablar de Jesús, hay un asunto que surge de una manera secundaria, pero que ha tenido una gran trascendencia en la historia de la iglesia, y es el tema de la persecución. Cuando nosotros, la mayoría de la gente en México es joven y no tienen muchos años, no han pasado en este país por situaciones de persecución a nivel nacional, pues nos parece un poco lejano el tema. Y decimos, bueno, sí hay algunos lugares donde no es fácil predicar, pero podemos predicar la palabra de Dios. Sin embargo, la historia de 2000 años de iglesia nos lleva a ver que ha habido una oposición férrea en contra de quienes predican la palabra del Señor. Y de que, como en muchos países donde se predicó el Evangelio, ahora ya incluso no se predica, ya tienen alguna otra alternativa religiosa o cultural. En algún momento de la historia, en estos 2000 años, hubo cristianos y hubo gente que predicó la palabra de Dios. Es muy emocionante ver cómo Dios cambia la vida de la gente, cómo Dios salva, cómo Dios bendice, cómo Dios provee para que la gente tenga la bendición de Dios. Pero también ha habido mucho en la historia de la iglesia, tiempos de dificultad, tiempos en que se prohibía predicar la palabra de Dios, o tiempos en que ser cristiano realmente costaba la vida. Y esto ha sucedido y lamentablemente está sucediendo en la actualidad. Entonces vamos a hablar acerca de la persecución, y nuestro antetexto, el contexto temático que tenemos aquí, son los últimos versículos del capítulo 15. Cuando predicábamos la semana pasada, Jesús dijo: el mundo los va a aborrecer. Me aborreció a mí, los va a aborrecer a ustedes. Y aborrecer quiere decir menospreciar o poner en segundo lugar. Pero también en nuestra cultura se traduce muy directamente un odio muy fuerte en contra de alguien. Eso es aborrecer. Entonces esto tenemos que notarlo porque sucedió con Cristo. Él vino del cielo, Él mostró toda la autoridad con sus milagros, con su vida, y Él demuestra que es Dios, y finalmente la gente no lo reconoce como Dios, sino que lo crucifican. Y esto es algo que se repite en la historia de la fe, porque aunque nadie más es como Jesús, nadie más, dice Hebreos, ha tenido tal contradicción de pecadores contra sí mismo como Jesús, pero todos los cristianos en algún momento sufren algún grado de violencia por ser cristianos. Nosotros diríamos que si una persona en cualquier país o en cualquier raza, en cualquier cultura, comete un delito o ataca a los demás, aún diciendo que es un cristiano evangélico, pues tiene que ser encarcelado, tiene que ser sancionado, porque no tenemos los cristianos ninguna libertad para portarnos así. Pero cuando en cualquier parte del mundo se ataca a la gente nada más por el hecho de que es cristiano, entonces hablamos de la persecución.
Y esta palabra está muy clara en la palabra de Dios porque hay un ataque, hay un seguimiento para dañar y a eso le llamamos persecución. Y también el Señor Jesús dijo, ustedes van a dar testimonio de mí. Pero la palabra testimonio en el idioma griego es martureo. Y de ahí viene la palabra mártir para nosotros. O sea que los que han dado testimonio de Jesús en muchos casos llegaron a ser mártires y murieron por la fe. Esto nos tiene que llevar a pensar a nosotros, cuando no hay una persecución muy fuerte o que impida predicar el Evangelio, es muy importante que la iglesia predique el Evangelio, porque cuando ya se prohíbe el Evangelio, cuando ya se impide que la gente vaya a un templo, entonces hay un gran problema para poder predicar la palabra de Dios. Pero paradójicamente, los lugares donde hay persecución, la iglesia crece y la gente va con más ganas y la gente se reúne aunque les prohíben. Y a veces los lugares donde hay cierta libertad para reunirnos, a veces tenemos una pereza espiritual y no servimos, no nos reunimos, no servimos a Dios, y entonces hay una contradicción en lo que es la persecución. Realmente la iglesia de Jerusalén, empezamos con la primera persecución, ellos estaban relativamente cómodos. Recibieron a Jesús, lo vieron irse al cielo, se quedan 120 fundando la iglesia. Imagínese usted predicando al apóstol Pedro, allí con ellos, el apóstol Juan, el apóstol Santiago. La iglesia crece en las casas, no hay templos, y más o menos en unos 20 o 40 años son más de 100,000 personas que son cristianos. Y esa es una historia muy hermosa, gracias a Dios por la salvación, pero no estaban predicándole a otros no judíos. Y al no predicarle a los no judíos, estaban limitando la proclamación del mensaje de Dios. Entonces la persecución fue usada en cierta forma para que el evangelio llegara a otras naciones. Cuando en Hechos 2 hay una llenura del Espíritu Santo y la gente viene de otras naciones, de otros idiomas, y ven el testimonio, se llevan a sus países el testimonio cristiano. Y por eso la iglesia llegó a Asia y a Europa en el primer siglo. Pero cuando los cristianos se centran nada más en su templo, nada más se centran en su propia actividad, no están ganando gente. Y tenemos que ganar gente porque es una de las principales necesidades que la iglesia tiene delante de Dios. Vamos a hablar entonces de algunas razones, 2 razones de la persecución contra los cristianos. La primera razón de la persecución contra los cristianos se llama intolerancia. Intolerancia. Allí en Juan 16, 1 y 2 nos dice que no toleran a los cristianos. Hoy día se habla mucho de intolerancia y la gente dice, bueno, esto es que tú no soportas a los demás, que tú no puedes verlos, que no puedes convivir con ellos, que no puedes resistir su presencia. Y casualmente la gente que habla de intolerancia son intolerantes. Cuando uno ve sus mensajes y sus cosas que dicen, están hablando de un tema bien, pero sus conductas parecen ser opuestas a lo que dicen que están defendiendo. Entonces es muy importante que notemos esto. ¿Viste el versículo 1? Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. O sea, Jesús le advierte a la iglesia, va a haber persecución. Estas cosas que van a ser menospreciados, que el mundo los va a aborrecer, se las digo para que cuando los ataquen sepan que ya se los había dicho. Es una amonestación y es una profecía de parte de Jesús, porque a veces la iglesia tiene la idea de que va a ser feliz. Muchos piensan que el cristianismo es ver la vida color de rosa, que siempre nos va bien, que estamos muy satisfechos en todo y que nunca tenemos ningún tipo de problema. La verdad es que en la bendición de Dios hay ocasiones en que así es nuestra vida. Hay sanidad, hay bendición, hay provisión, hay trabajo, pero en otras etapas de nuestra vida cristiana tenemos muchas dificultades. Y ahora se está hablando mucho de que no hay sufrimiento. Esta teología de la prosperidad, de que el cristiano tiene que tener dinero y fama y fortuna y ser un campeón, son falsedades. En algún punto de la vida tenemos éxito, pero en otros puntos de la vida podemos ser incluso llevados a la muerte por predicar el evangelio de Jesús. ¿Por qué les dijo Jesús estas cosas? Para alentarlos y para alertarlos. La iglesia tiene que estar alerta de las cosas que pueden suceder. No podemos vivir el cristianismo nada más encerrados en un templo o en una casa. El cristianismo se vive fuera, en la sociedad, donde la gente necesita escuchar la palabra de Dios, y tenemos que ser diferentes y tenemos que marcar una pauta de conducta y de fe para que el mundo conozca que se puede vivir el cristianismo. Pero cuando el cristiano empieza a vivir de esa manera, empieza a ser rechazado también por la sociedad. Mucha gente piensa que los cristianos evangélicos se sienten superiores.
La verdad es que no hay tal cosa, solamente por la misericordia de Dios y por la bendición de Dios es que estamos en este mundo. Pero es esa misericordia la que a veces no es bien vista por la gente. ¿Por qué Dios provee? ¿Por qué Dios le sanó? ¿Por qué Dios le hace que le vaya bien a esta persona? Y algo muy importante, hermanos, es que el cristiano se tiene que oponer a toda forma de pecado marcado por la Biblia. Y cuando nosotros decimos que esto es pecado, a la gente no le gusta. Hoy día en la posmodernidad ya no se le puede decir pecado. Dicen que son alternativas o que son opciones o que son ideas modernas, pero ya no se puede decir pecado porque se ofende la gente. En muchos lugares del mundo la iglesia tiene que tener cuidado porque hay una ofensa si decimos que algo es pecado. Y la palabra de Dios dice que es pecado. Entonces no es que nosotros seamos cerrados o que seamos necios o que ataquemos a la gente, sino que cuando algo está mal delante de Dios y es pecado, lo tenemos que decir así. Y aún esta expectativa de decir que algo es pecado le ha costado la vida a millones de cristianos antes que a nosotros. Entonces dice la palabra del Señor, se los he dicho para que cuando suceda sepan que yo se los advertí. Jesús, por supuesto, está implicando que Él está con nosotros. Él dijo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está con nosotros en el día de persecución? Por supuesto que sí. Está en el día en que hay ataque, en el día que hay complicaciones, ahí está el Señor siempre con nosotros. Aunque a veces no sentimos esa presencia, Él siempre está con nosotros. Nos prepara diciéndonos, tengan cuidado, porque en algún momento van a sufrir algún grado de persecución. Y dice también allí, para que no tengan tropiezo. La palabra tropiezo es escandalícete, y de ahí viene nuestro español escándalo, ¿verdad? Entonces la palabra que no tengan tropiezo, no se escandalicen, quiere decir para que no se cansen, para que no caigan a causa del ataque que van a tener. El apóstol Pedro y el apóstol Juan de inmediato fueron atacados. Cuando oraron por un enfermo cojo y este se levantó, en Hechos 3 dice que hubo un problema muy fuerte, porque entonces estaban atacando, porque ¿con qué autoridad oran por un enfermo y es sanado? Pues con la autoridad de Dios, por supuesto, nadie puede hacerlo con otra autoridad, pero al mundo a veces no le gusta. Algunas religiones ya muy establecidas no les gusta que Dios tenga el poder de sanar o de bendecir o de hacer un milagro tan grande. Y entonces dice aquí también para que no caigan en pecado. La palabra escandalizo también quiere decir hacer pecar. Hay personas que cuando ven la oposición empiezan a cometer pecado. Cuando alguien se burla de que alguien no fuma o no toma alcohol, entonces para que no se burlen lo empiezo a hacer, para no quedar mal con el mundo y empezamos a tener un tropiezo. Hay muchas burlas en contra del cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Y tú entonces ya no eres hombre, y tú no practicas esto, y tú no tienes tal religión, y entonces hay mucho ataque a los cristianos porque no hacemos ciertas cosas. Y es necesario que nos mantengamos firmes, porque dice la palabra de Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Delante de quién tenemos que andar? Delante de Dios, hermano, no delante de la gente. Hay muchos que queremos quedar bien con la familia, con el jefe, con el vecino, con cualquier humano. Y entonces por quedar bien con ellos empezamos a vivir como viven ellos. Y esto diluye el mensaje del evangelio. Cuando el cristiano no es diferente, no tiene autoridad para predicar, porque está haciendo lo mismo que hacen los demás. Entonces es muy importante que sepamos, somos diferentes por la gracia de Dios y para que otros conozcan de Dios. No es presunción, no es superioridad, ni es ninguna forma de egoísmo. Es que Dios quiere que seamos diferentes. La idea de escandalizarnos con la fe llega a la idea de apostatar. La palabra apostasía quiere decir apartarse. Algunas personas se apartan de Dios, empiezan a conocer el evangelio. Aquella parábola del sembrador, ¿se acuerda usted que dice que hay 4 tipos de tierras? Y algunos pues porque el diablo los arrebata, otros por los afanes, otros por otro tipo de problemas, se apartan de las cosas de Dios. Hermano, no nos podemos apartar de las cosas de Dios. Algo que tenemos que nosotros entender, todo lo que hay en la vida son medios, el fin es Dios. Porque si mi fin es una casa, tengo la casa y ya no quiero nada más y vivo para mi casa. Si mi fin es un vehículo último modelo y lujoso, esa es la meta y cuando lo tengo ya no tengo más. Si mi fin es el dinero o tener cuentas bancarias o viajes o ropa bonita, ese es mi fin, pierdo la vista de lo que es Dios. Todas las cosas son medios para servir a Dios. El trabajo que usted tiene es un medio para que sirva a Dios. Los jóvenes que están en la escuela es un medio para que hablen de Dios a los jóvenes.
Las mujeres que trabajan en su casa y fuera de su casa es un medio para sostenerse y para hablar de Dios y que la gente conozca. Entonces, todo lo que tenemos aquí son medios. No es mi finalidad. Si tengo las cosas, qué bueno, y si no las tengo, le doy gracias a Dios porque Dios conoce todo. Pero no son mi fin. Mi fin es estar con Dios. Mi fin es la vida eterna. Mi fin es llegar con el Señor. Aún las tribulaciones aquí en la tierra, las enfermedades, las carencias, la escasez, la falta de trabajo, son medios que Dios usa para formarnos y para que crezcamos en la fe, y si sabemos superarlos, vamos a tener bendición. No apostate, no se aparte de Dios. Cuando se sienta débil, busque a otros hermanos para orar. Usted no tiene que vivir solo la fe. Cuando usted sienta que hay tentación, que hay problemas, vamos a orar, hablamos por teléfono, nos visitamos. Para eso estamos en la iglesia, para ayudarnos y que nadie se aparte. El gran sentimiento de Jesús dijo: yo te pido, Padre, que no se aparte ninguno. Judas se apartó porque quiso apartarse, pero los otros 11 no se apartaron. Entonces nosotros tenemos que ser de los 11 y no seamos del Judas, que sí se apartó porque vio con afán el dinero y la traición. No me voy a apartar del Señor. La situación que estoy pasando no es terminal, es un medio. Si me está yendo mal o me está yendo bien, un propósito tiene Dios en esta circunstancia. Pero yo voy a seguir adelante porque mi meta es llegar y ser aprobado delante del Señor. Entonces hay que seguir adelante. Por eso Jesús le decía a ellos: ustedes no piensen cuando hay persecución, cuando hay ataque, que ustedes están acabando con su fe. Tienen que seguir adelante, porque esto también sugiere la idea de una trampa. La palabra escandalizo sugiere la idea de una trampa, un planteamiento que se daba para cazar a un animal, o algunas circunstancias que se daban para hacerle daño a una persona. No sé cuántos hemos sido víctimas de trampas, pero hay muchas personas, muchas instituciones que hacen trampa para dañar a los demás, para beneficiarse de ellos, para detenerse, para detenerlos, o porque hay envidias. Entonces tengamos cuidado con todo tipo de trampas. Si alguna circunstancia, personas, bienes o si alguna situación me está apartando de Dios, eso puede ser una trampa que me lleva a dejar las cosas del Señor. Entonces tengo que estar muy atento para que no pase este tipo de problema. Ahora, esta idea del odio hacia la fe cristiana es muy antigua. Desde los judíos, cuando veían el libro de Números que decía que los fieles son los judíos y sigan a Dios, había una interpretación que se llama Midrash. El Midrash es una interpretación del judaísmo. Y en ese Midrash decía: si tú matas a un impío, es como hacer un sacrificio para Dios. Imagínense nada más. ¿Usted cree que matar a una persona es hacer un sacrificio para Dios? Por supuesto que no. Matar a una persona nunca es para Dios. Siempre que hay violencia en la religión es por los hombres. Dios no pide que matemos a nadie porque no es cristiano. Dios pide que le hablemos del Señor, que le demos testimonio, que oremos por Él, pero nunca que actuemos violentamente en contra de ellos. Sin embargo, mucho en la historia de la fe ha habido violencia, y veremos un esbozo de esto en esta tarde. Entonces es muy importante no escandalizarnos. Y dice el versículo 2: los van a expulsar de las sinagogas, y viene la hora cuando alguno que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. ¿Qué es esto? Ataques. Es un ataque fuerte en contra de la gente. ¿Qué es la expulsión de la sinagoga? Pues es cortar la comunión religiosa. No sé, en nuestro español podría llamarse excomunión. ¿A cuánto les da miedo la excomunión? ¿Sí le da miedo? Si usted es cristiano, en verdad no tiene por qué darle miedo. Usted sabe que el que nos puso en comunión es Dios, y nadie nos puede quitar de la comunión solamente cuando nos apartáramos de Dios. Pero a alguien le decían: si tú no te apartas de lo que estás diciendo, te vamos a correr de la sinagoga. Recuerde que eran los templos judíos. Desde el cautiverio de Babilonia empezaron a reunirse en templos pequeños llamados sinagogas. Y el gran templo de Jerusalén no era para reunirse dentro, sino fuera, en los patios. Entonces, cuando un judío le decían: te vamos a excomulgar, se sentía con un gran miedo. Hay por ahí un ciego en la Biblia que lo excomulgaron, ¿se acuerda? Que dijeron: si no te apartas, vamos a quitarte de la sinagoga. Y él dijo: pues quítenme de la sinagoga porque Jesús me dio la vista. Y si me quitan, no importa, porque estando bien con Dios, me puedo estar mal con la gente que no interpreta bien las cosas del Señor. Entonces, la persecución se dio desde muy al principio de la fe cristiana, desde antes, con los profetas a los que mataron, con la gente a la que los judíos los llegaron a asesinar por predicar la palabra de Dios. Se dice que a Isaías lo mató el rey Manasés, y el rey Manasés lo cortó por la mitad al profeta Isaías. Eso no está en la Biblia, está en la historia. Entonces, ¿nos pueden hacer daño o no nos pueden hacer daño? ¿Qué mal hizo Isaías? Ningún mal. Predicar el evangelio.
Y por supuesto Jeremías, Ezequiel, un montón de profetas a los que los mataron por predicar la palabra de Dios. Juan el Bautista fue el último profeta de oficio al que mataron por predicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es muy posible que haya este tipo de problemas, ¿verdad? Ya muy al principio de la fe cristiana hubo muchos ataques, pero realmente todo esto ha sido porque se predica el evangelio de Dios. Cuando a la gente no le gusta que una persona deje los vicios, que una persona deje lo malo, y entonces hacen burla, empiezan a buscar cómo atacarlo, empieza la persecución. Pero puede tomar niveles de incluso quitarle la vida a los que son cristianos y están viviendo ese nivel de evangelio. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Por supuesto, usted conoce la historia del Coliseo romano, las catacumbas, que los primeros cristianos hacían la Santa Cena en los cementerios porque estaban siendo atacados por el Imperio Romano. El pecado nada más era ser cristiano. Usted recuerda la palabra curios, la palabra Señor. Ellos decían nuestro Señor es Jesucristo, pero los romanos decían nuestro Señor, como un Dios, es el César. Y entonces cuando había una oposición, ¿quién es el Señor? Cristo o el César. Si el cristiano decía mi Señor es Cristo, lo mataban, por supuesto. Lo llevaban a ser víctima de bestias o de gladiadores, y tenemos una historia muy larga de cosas que pasaron por el simple hecho de predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo claramente, si a mí me atacan porque soy un delincuente, me tienen que atacar, que me lleven a la cárcel, que me quiten la libertad, que me maten porque estoy haciendo un delito. Pero si mi delito es predicar la palabra de Dios, no puedo dejar de predicarla, aunque a algunos les parezca que es un delito. Tengo que seguir hablando la palabra de Dios. La muerte, la cárcel, las catacumbas, el Coliseo, todo esto fueron actos de violencia. Ahora, aplicado a la práctica de la vida cristiana, ¿usted sabe quién fue el primer mártir de la fe cristiana? Esteban, ¿verdad? Esteban se le llama el protomártir o el primer mártir, y está allí en Hechos 7 del 1 al 60. Recuerda que lo único que hizo Esteban fue hablarles de Dios. Era un diácono de ascendencia griega, y cuando él empieza a predicar de Cristo a un montón de judíos que no estaban de acuerdo con lo que él decía, él les hizo una presentación tremenda. Empezó desde el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestó, cómo Dios obra, cómo Jesús es el cumplimiento de la profecía, cómo Jesús es el Salvador, y les dijo directamente, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al Salvador, arrepiéntanse. Y dice la palabra que crujían los dientes contra él. Realmente, antropológicamente, si una persona tiene una idea diferente de otra, no tenemos por qué matar a esa persona por su idea diferente. Hay que discutir, hay que analizar, hay que ver cómo está la causa de él o la nuestra, pero no podemos matar a alguien porque tiene una idea diferente de nosotros. Sin embargo, la sociedad y la religión lo ha hecho millones de veces. Como Esteban tenía una idea diferente del judaísmo de su tiempo, lo mataron. Y dice la palabra de Dios que el que autorizó su muerte, ¿quién fue? El apóstol Pablo, nada menos, ¿verdad? Él no era apóstol todavía, pero él, al decir que le dejaban sus ropas a los pies, él era la autoridad que estaba permitiendo que mataran a una persona. También dice que Pablo iba a las casas de muchos, ¿recuerda? Y los sacaba de sus casas, los golpeaba, los llevaban a la muerte, los llevaban a juicio, porque estaba predicando un evangelio diferente. Entonces, hermano, esa intolerancia de que la gente tanto no le gusta tener, la tienen arraigada en su corazón, porque el hombre sin Dios es intolerante y no conoce el amor del Señor. También, por supuesto, hablamos de Jacobo. Hechos 12, 1 y 2, dice que un Herodes mandó matar a Jacobo, el hermano de Juan. Es uno de los 12 apóstoles, el primero de los 12 en morir, lo matan. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Hechos 12. Después tenemos a Pablo, ya la Biblia no registra, en Hechos lo encontramos en la cárcel, años 62 o 63 después de Cristo, pero dice la historia que después a Pablo lo decapitaron por predicar el evangelio de Jesús. Lo decapitó nada menos que Nerón. Y pocos años después el apóstol Pedro también, no dice la Biblia, dice la historia que llegó a Roma a predicar el evangelio y lo mataron cabeza abajo, ¿se acuerdan? Se crucificó cabeza abajo porque él no quería ser crucificado como Jesús. Y decía, si me crucifican, con la cabeza hacia abajo. ¿Cuántas situaciones se dan allí de violencia? Hay un dato histórico que dice que antes de matar al apóstol Pedro, mataron a su esposa delante de él. Y le dijeron, si no te arrepientes, vamos a hacerte lo mismo que a tu esposa. Y la crucificaron delante de él. Y el hombre que ama a su esposa podría decir, ya no le hagan nada, nos vamos a apartar. Pero antes que la esposa está el amor a Dios. Y antes que los hijos y antes que cualquier persona, un cristiano tiene el amor por Dios. Y muchos murieron de una manera violenta. Por supuesto, los 11 apóstoles
contando a Pedro y a los otros, excepto Juan, 11 murieron violentamente. Algunos piensan en la historia que murieron en otros países, pero que los mató el Imperio Romano por estar predicando la palabra de Dios. ¿Qué hacían esos apóstoles? Hablar del amor de Dios, hablar de Cristo, hablar del perdón, hablar de la necesidad de cambio. El cristianismo es un cambio, hermano querido. Si usted no ha cambiado, usted no es cristiano. Tiene que empezar un proceso de cambio en el que Dios le bendice y le forma hasta llegar a ser a la imagen de Cristo. Dice la historia que en el año 70 se dio la diáspora. Y usted sabe que la diáspora en latín quiere decir dispersión. Entonces, como estaba Nerón en el reino y acusó a los cristianos, a los judíos, de quemar Roma, dice la historia de una manera un poquito atropellada, que el que realmente mandó quemar Roma fue Nerón, porque en su locura él quería una Roma nueva, y dijeron, ¿quién incendió Roma? Los cristianos. ¿Y qué hacen? Pues matan a los cristianos. Sitian Jerusalén durante 2 años, la famosa fortaleza de Masada, donde los judíos estuvieron 2 años sin agua y sin comida, y los romanos construyen una estructura muy grande para llegar y sacar de allá a los judíos. Finalmente mueren todos los judíos allí, miles de judíos se van fuera del país y por eso estuvieron 2000 años fuera de su nación. ¿Por qué? Por su fe. Ellos en ese momento no había guerra por otra causa, era por la fe que ellos profesaban en Dios. Pero junto con los judíos el odio empieza hacia los cristianos. Y entonces ser cristiano era algo malo. Había una persecución, había un ataque, había un menosprecio. Por supuesto, la historia refleja que hubo un cumplimiento exacto de las palabras de Jesús. Jesús dijo, por mi causa los van a perseguir, los van a expulsar de las sinagogas, los van a matar y quien los mate pensará que lo hace en el nombre de Dios. Un poquito de historia. El día de ayer y el día de hoy hemos estado mucho con la historia de la iglesia. La historia de la iglesia se divide en 6 periodos. La iglesia apostólica se dio del año 33 al año 100 después de Cristo. Y durante la etapa apostólica, al principio no hubo mucho problema. Predicaban el evangelio y hablaban de Dios. Pero cuando se empiezan las misiones con Pablo para Asia y para Europa, hay un gran ataque contra la fe. Y hubo muertes a causa del evangelio. Y del año 30 o 40 hasta el año 100, mataron a muchos cristianos. Y entonces ya ser cristiano era pues una idea de morir porque al Imperio Romano no le parecía bien que alguien tuviera otro Dios que no fuera el César. No les parecía bien que dejaran de ser borrachos, no les parecía bien que dejaran el adulterio. Al mundo no le gusta que dejemos su negocio. El negocio del mundo es perversidad. Y cuando el cristiano deja las cosas del mundo, estamos en el mundo pero no andamos según el mundo, empezamos a ser un problema para la sociedad. Porque entonces ya hay una oposición. A Pablo lo mataron porque decía que los templecitos de Diana, ¿se acuerdan? Esos templecitos decía, no sirve de nada, ni Diana es nada, ni el templecito es nada, el único que es todo es Dios. Y a los que hacían los templecitos de oro, les quitaban su negocio. Y entonces atacaron a Pablo y empezó la persecución. El evangelio no es un negocio. Cuando se habla de finanzas, de dinero, de construcción, de misiones, todo es para servir a Dios. Nadie tiene por qué enriquecerse en la fe cristiana. Dios nos prospera y nos bendice según su misericordia, pero no estamos en un negocio. La cuestión aquí es que la gente conozca el evangelio. Después de la iglesia apostólica viene la iglesia perseguida, del año 100 al año 317, es el segundo periodo. Y se le llama perseguida precisamente porque empezó a ser mucho más fuerte el ataque en contra de los cristianos. Por ser cristianos les podían quitar la vida. Hubo 10 persecuciones contra la iglesia. La primera persecución la dirigió Nerón, año 64 al 68. Este hombre, mal de la cabeza, ya decíamos, dice que quemó Roma y luego acusó a los cristianos y a los judíos y finalmente lo matan y lo deponen y hay un problema que detona el ataque contra los cristianos. Otra persecución muy fuerte fue con Domiciano, año 81 al 96, un emperador llamado Domiciano. Los 10 nombres que vamos a decir son emperadores. Trajano fue del año 109 al 111. También una persecución muy fuerte. Marco Aurelio, del 161 al 180, ¿se da cuenta? La persecución podía ser de unos meses, un año o décadas atacando a los cristianos evangélicos. Septimio Severo, la quinta persecución, año 202 al 210. La sexta persecución, Maximino, año 235 después de Cristo. La séptima es Decio, año 250 al 251. La octava, el emperador Valeriano, año 256 al 259. La novena, el emperador Diocleciano, año 303 al 313. Y la décima, el
apóstata llamado Juliano, año 361. Estos mataron miles, literalmente millones de cristianos, porque no les parecía bien que se hablara de otra autoridad y de otro Dios. Si usted piensa que el mundo nos va a amar por ser cristianos, está muy equivocado. El mundo actualmente es muy hipócrita y en esta posmodernidad que todo acepta aparentemente, parece que todos caen bien. Pero cuando alguien no dice lo que dice el mundo, ya no es bien visto. Cualquier persona puede decir lo que quiera, barbaridades, atrocidades, majaderías, y la gente lo soporta. Pero cuando alguien habla de Dios, cuando alguien habla de Cristo, entonces hay una molestia. Es que tú eres fanático, es que tú eres retrógrado, es que tú eres religioso, y empieza a haber un tipo de ataque. ¿Por qué la gente vende tantas cosas con el vicio? ¿Se da cuenta? Todo lo que es vicio vende mucho, millones de dólares vende porque vende un vicio. Pero el evangelio cuesta un trabajo que la gente lo pueda aceptar, porque el evangelio tiene la verdad. A todas las naciones, a todas las culturas, el evangelio tiene la verdad. La segunda razón, además de que hubo este problema serio de intolerancia en contra de los cristianos, la segunda razón para la persecución se llama ignorancia. Ignorancia. Dice versículo 3 y 4 de Juan 16, pero esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Por qué persiguen a los cristianos? ¿Es acaso una moda? ¿Es porque socialmente no les parece bien? ¿Es que a alguien se le ocurrió? Hermano, es una gran ignorancia de lo que Dios quiere. En el Antiguo Testamento hubo guerras. El pueblo judío tuvo muchas guerras porque tenían que tener una tierra para llegar a predicar al Mesías. Hubo muertes, hubo muchas situaciones allí. Pero en el Nuevo Testamento hablamos del evangelio del amor. Jesús no mató a nadie, ni dijo que mataran a nadie. Ninguno de los apóstoles, en todos los escritos, desde Mateo hasta Apocalipsis, no hay ninguna orden de violencia. La orden es: prediquen la verdad, sean diferentes, sean honestos. Ustedes tienen que ser algo diferente para que el mundo conozca a Dios. La meta de mi vida como cristiano es predicar el evangelio. Mi familia, el tiempo, el trabajo, el dinero, todo lo demás siguen siendo medios. Lo principal es predicar la palabra. Y aunque a cada cosa la amamos o le damos un lugar, mi principal meta es hablar de Dios, que el mundo conozca a Dios. Eso es el cristianismo. Pero entonces, a causa de esta forma de ser de los cristianos, dice, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿En algún momento el Padre pidió que mataran a alguien por un motivo religioso? ¿Jesús dijo a algún evangelista, vayan a matar a alguien? Por supuesto que no. Leamos el Nuevo Testamento. Pero hay una violencia de la gente en contra de lo que es la palabra de Dios, y una forma de expresar esa violencia es, pues, matar al cristiano. Cuando el apóstol Pablo mató a gente y persiguió y sacó de sus casas hasta de los cabellos, él pensaba que hacía bien. Él decía, es que estos son herejes. La palabra hereje quiere decir desviado, o que predica al diablo, o que cree en el diablo. Y ahorita vamos a ver un poquito de historia, un poquito nada más tenemos una hora, no piense que van a ser más horas. Pero el estudio nos daría para muchísimas horas, para poder ver lo que ha pasado. Sin embargo, este ataque es porque no conocen a Dios. Yo, como cristiano evangélico, en ningún momento tengo autoridad para atacar a una persona porque no acepte la palabra. Yo puedo sentirme frustrado, me puedo sentir triste, puedo llorar porque alguien no recibe el evangelio, pero no puedo atacarlo, ni tocarle un cabello, ni hablar mal de él, ni hacer algo en contra de él. Si algún cristiano evangélico en su cultura religiosa tradicional ha atacado a alguien, pida perdón, porque nunca podemos atacar ni a las personas ni a sus creencias. Tenemos que hablar la verdad. La verdad por sí sola va a incomodar. La verdad por sí sola va a hacer ver lo que está mal, pero nunca nosotros podemos ir a atacar a alguien. Ha habido grupos religiosos y grupos militares que se llaman cristianos. Da hasta vergüenza que se llamen cristianos, ¿no? Porque dicen, el grupo fulano es cristiano y están con la guerrilla y mataron a tantas personas. ¿Cómo van a ser cristianos matando gente? Pueden ser guerrilleros, pero no cristianos. El cristianismo es otra cosa. Ahora, dice aquí la palabra de Dios también una advertencia, versículo 4. Hacen esto porque no conocen al Padre ni a Jesús. No hay conocimiento de Dios. Un llamado a toda la gente que quiere seguir a Dios: lean la Biblia. La única fuente para conocer a Dios es la palabra, la Biblia, las Escrituras. Todo libro religioso es respetable y hay culturas y religiones, a todas las respetamos,
Pero la fuente de salvación está en la Biblia. El único libro que se hizo por 40 autores en 1600 años, que no tiene contradicción, que habla de la salvación, es la Biblia. Se dio en un contexto judío, pero es para todas las naciones. Cuando usted empieza en Génesis, no hay naciones. Todavía el mundo está virgen, no hay divisiones. Y cuando usted acaba en Apocalipsis, dice, lleven el evangelio a todas las naciones. O sea, no es que a Dios le guste más la nación judía. Alguna nación tuvo que surgir de la que vino el evangelio. Pero no es que Dios tenga alguna preferencia especial. El pueblo judío es otro tema que puede verse. En este momento no están siendo ni civilmente ni religiosamente una ciudad importante. El evangelio es a todas las naciones en la actualidad. Ahora, esta situación, dice Jesús, les he dicho para que cuando suceda recuerden que se los había dicho. ¿Por qué advertimos las cosas? Para que la gente esté preparada. ¿Usted como padre advierte a sus hijos o no les advierte? Le tiene que advertir. Amamos tanto a los niños, quisiéramos que nunca les pasara nada, pero son una de las principales víctimas de muchas formas de violencia en la actualidad. Entonces, un padre que no advierte a sus hijos, pues los está mandando a que les puedan pasar muchas cosas, ¿no? Por eso hay tantas campañas y situaciones de informarlos, de hablar con ellos. Ahora que hay tanta inseguridad, les tenemos que advertir. Entonces, el Padre, Jesús, nos advierte, les digo que va a haber persecución. Tengan cuidado y no se aparten. No es que Él quiera que pase, va a pasar porque al mundo no le gusta el evangelio. Entonces, cuando Jesús les dice esto, es una forma de preparación. ¿En México puede haber persecución o no, hermano? Por supuesto que sí. Históricamente se ha visto que en cualquier nación, en cualquier país, en algún momento puede haber ataques en contra de los evangélicos. Hoy vamos a hablar muy en general de los principales ataques que ha habido, pero ha habido muchos más, por supuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer como cristiano? Estar preparado. Y no decir, ay, bueno, como ya se prohíbe ir al templo, como se prohíbe leer la Biblia, como se prohíbe ser cristiano, ya no voy a hacer. Si usted no tiene el nivel de vida en que pueda desafiar a una autoridad porque nos impide el evangelio, usted no es cristiano. La palabra dice, sujétense a las autoridades. Yo me sujeto a la autoridad municipal, estatal y nacional, del partido que sea. Me sujeto porque es una autoridad puesta por Dios. Si hay algo que está mal socialmente o políticamente, es otro nivel donde se discute, pero yo me tengo que sujetar. Sin embargo, cuando una autoridad civil se mete con la fe cristiana, como pasó con los evangélicos ahí en Hechos, dijeron, juzguen si podemos obedecer a los hombres antes que a Dios, porque les decían, ya no predican a Jesús. ¿Podremos no predicar a Jesús? Por supuesto que no. Esa predicación es de amor, es de salvación. De la predicación del evangelio depende la vida eterna para la gente. Entonces yo tengo que predicar siempre la palabra de Dios. Pero mientras no me prohíban esto, yo puedo obedecer en todo lo que diga la ley. Cuando nos prohíben esto, ya hay muchas historias de lo que pasa cuando prohíben a la iglesia predicar. Hay persecución, hay situaciones, y entonces el evangelio crece de otra manera. También dice Jesús para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. O sea, nos reconforta diciendo, no es sorpresa. Los primeros cristianos pudieron decir, pero estamos hablando del amor y Roma nos responde con muerte. Estamos viviendo diferente y ahora me va más mal. ¿Cuántos hermanos hemos dicho eso, no? Decimos, ahora que soy cristiano me va peor. No, le iba a ir igual. Pero ahora usted tiene a Dios y con Dios puede salir adelante. Imagínese, como le va de mal y sin Dios, no sale usted. Pero eso es cuando uno de veras quiere seguir al Señor. Ahora, esta fortaleza, esta precaución que nos da, nos alienta para seguir adelante. ¿Qué fue lo que pasó en la persecución? Vamos al tercer periodo de la iglesia imperial. La iglesia imperial se da del año 315 al año 500. Hubo una situación que ya muchos conocemos, donde se fusionó el poder diplomático o civil con el poder eclesiástico. Y hubo un hombre que se llamó Silvestre I, el primer papa de la historia. Y el emperador de Roma, desacreditado por la homosexualidad, por el alcoholismo, por la inmoralidad que había en Roma, le dijo al presbítero de Roma, si tú te presentas conmigo en público y dices que estamos juntos de parte de Dios, yo recupero autoridad moral y tú vas a tener lo que quieres, poder, dinero y expansión para tu iglesia. ¿Qué creen que hizo aquel? Lo aceptó. ¿Era de Dios esto?
Era del diablo. Mucha gente, es que ahora hay dinero, ya la iglesia de ser perseguida, ahora es una iglesia rica. Pero ¿sabe qué pasó con la iglesia rica? Se apartó de Dios. Todo vino a ser sacramentos, estatutos y control, y ya no había predicación del evangelio. Y cuando alguien decía, es que la Biblia dice, no, no, la Biblia no importa, importa la tradición, la institucionalización, la autoridad, la cesión de prioridades, la imagen y el interés, el misticismo y la idolatría. Entonces, esta iglesia que pasó a ser imperial, muchos dirán, es que debería de prosperar. Sucede, hermano, que la fama y el dinero del mundo no viene de Dios. Hay personas entre nosotros que al tener fama y dinero se apartan de Dios. Poca gente está preparada para la fama y el dinero, poca gente. Sí hay hermanos que han prosperado, gracias a Dios por ellos. Pero muchos que decimos, ay, cuando yo tuviera dinero, hasta iría todos los domingos a la iglesia, porque ya no tendría que trabajar 8 días a la semana, hermano. No es cierto. La verdad es que en la necesidad se forjan los santos. Y cuando hay prosperidad, es por Dios y para Dios, y gloria a Dios por eso. Pero si no tenemos esa visión, nos pasa lo que la iglesia imperial. 200 años en que la iglesia ya tuvo autoridad, pero ahora todos querían ser cristianos. Se bautizaran 3,000 personas al día o 5,000 personas, pero para estar bien con Roma. Porque el emperador dijo, si la gente no se bautiza, no son ciudadanos. Y entonces la gente se bautizaba, pero seguían siendo idólatras. Toda la idea de imágenes y de esculturas religiosas se tradujo ahora con nombres cristianos. Si usted estudia bien la historia, se dará cuenta que esto es cierto. Entonces, la iglesia imperial llegó a perder la autoridad por la fama y por el dinero. Y esto fue tremendo. Y luego se complica la cosa más. Viene la iglesia medieval, año 500 al 1500, es el medievo. Y entonces se hizo más fuerte el poder de una sola iglesia en Roma. Y este poder tan fuerte hizo que hubiera un tal control que se llegó al oscurantismo. Nadie podía leer la Biblia. ¿Recuerdan aquella frase? El que lee la Biblia se vuelve loco. O está prohibido leer. ¿Por qué no pueden leer un libro? Porque no quieren que conozcamos la verdad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Escudriñen las Escrituras. ¿Qué dijeron los apóstoles? Lean, estudien, disipúlense, vayan a la iglesia, prepárense. Entonces es muy importante estar en la palabra de Dios, hermano. Usted que tiene ahí copias en la Biblia, hasta en su internet o en su teléfono, léala todos los días para que no pierda fuerza espiritual. Pero esto nos costó años de vida y muchos sacrificios de que la gente fue atacada por ser cristiano. Además, hubo un control tan absoluto de la fe que nadie podía pensar diferente. Si alguien decía, es que la Biblia dice, lo mataban. Y empezó a haber muchos problemas serios en contra de los que predicaban la palabra de Dios. Hubo mucha censura. Nadie podía decir algo diferente. La censura es callar cuando alguien piensa. Y la palabra dice que pensemos para predicar la palabra de Dios. El pensamiento, la teología, la inteligencia, la enseñanza, la predicación son parte inherente de una iglesia sana. Pero cuando esto se prohibió, y además había mucha gente analfabeta, pues entonces hubo una gran ignorancia. Surgió la tradición, surgieron muchas cosas, muchas ceremonias, mucha idolatría y mucho misticismo. Y entonces la gente perdió el evangelio. Pero afortunadamente siempre hubo alguien que seguía al Señor. ¿Qué tan importante es una iglesia con enseñanza? La historia nos dice que la iglesia de Jerusalén tenía muy buena predicación y enseñanza. Es el modelo de la primera iglesia, Hechos, libro de Hechos. Pero debido a la persecución, esa iglesia duró menos de 40 años con libertad de predicar y ganaron a más de 100,000 personas. Y estaban en las catacumbas, muertos en el Coliseo Romano, pero morían con dignidad. El evangelio es dignidad por la fidelidad a Dios. Nosotros hoy estamos ante un Coliseo Romano diferente, de ideas intelectuales, de ataque de la carnalidad, de la mundanalidad que está metido a la iglesia de una manera increíble. Esa es la lucha que tenemos en la actualidad aquí. Hay lugares en el mundo, veremos ahorita mismo, donde sí hay persecución fuerte, tan fuerte como hubo desde Jerusalén. Pero Jerusalén como iglesia duró 40 años. Los otros 30 o 40 años las pasaron en las catacumbas, en la cárcel de Patmos. Pero la iglesia de Antioquía, donde Bernabé y Pablo enseñaron, esta iglesia duró 1000 años. En el año 1000 después de Cristo, el mundo musulmán acabó con esa iglesia. Pero ellos decían, es que no importa mi raza, puedo ser de una raza árabe, pero mi corazón es cristiano, porque leo la palabra de Dios. Y hubo muchos ataques, pero esa iglesia prevaleció.
Por eso, hermano, yo le invito de parte de Dios, si su iglesia es una iglesia que tiene doctrina, no falte. Usted no tiene derecho a faltar a la doctrina de la iglesia. Porque si usted está faltando, usted no se está preparando para un tiempo más difícil que puede ser de persecución. La profecía nos señala que ya es muy posible que Jesús venga pronto. Las cosas están muy mal, y usted lo conoce perfectamente. Pero mientras Jesús viene, la iglesia tiene que estar preparada para ganar más gente, para evangelizar, que en nuestras casas abramos células, lugares de oración, empecemos a enseñarle a otros la palabra porque el tiempo está cerca. A veces la iglesia de las ciudades, hermanos amados, lo decimos con mucho amor, está muy afanada. El afán de las distancias, el afán del dinero, el afán de todo lo que tenemos alrededor nos hace una iglesia tibia y fría. Necesitamos recuperar el fervor de una iglesia llena del Espíritu Santo. Sí, voy a trabajar, sí tengo que estudiar, tengo que trasladarme, tengo muchas cosas que hacer, pero entre todo lo que hago en el día, una cosa muy importante es adorar a Dios, leer la Biblia, estudiar, ir a mi templo cuando hay reuniones. A veces los templos están vacíos, los estadios están llenos, los lugares de espectáculos están llenos. Hermano, tenemos que recuperar el fervor. Para que la iglesia sea llena de Dios, Dios nos puede llevar de veras para que estemos predicando siempre su palabra. Hay días en que hay persecución. Ahorita, en este país, en la mayor parte del país, no hay persecución. Pero hay lugares donde sí tenemos problema en este mismo país. ¿Qué pasa entonces con la iglesia medieval? El oscurantismo, el control, la censura, el monacato y la Inquisición. La Inquisición la empezó un papa llamado Inocente III en el año 1244. Y entonces decían, si alguien no tiene la fe exactamente como nosotros, vamos a inquirir, de ahí viene la palabra Inquisición, vamos a investigar. Pero fue esto, hermano, literalmente, de ahí viene la frase, cacería de brujas. Porque cuando alguien tenía envidia contra otro, lo acusaba de hereje. Cuando alguna persona no satisfacía a otros, decían que era bruja. Y decían que adoraba al diablo. Y tantas cosas, hermano. Mucha gente murió porque sí eran cristianos. Otros ni cristianos eran, pero murieron como si fueran cristianos. Cientos de años. En México, donde tenemos nada menos el Palacio de Bellas Artes, donde tenemos la Alameda Central, ahí estaban los patios de la Inquisición en este país. Ahora, en este momento, a la mayoría no nos cuesta la vida ir al templo. La pregunta es, ¿por qué no vamos? En este momento el gobierno no nos prohíbe en este país reunirnos y hacer células. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Hará falta que venga la persecución, hermano? Yo espero que no. Hay un pastor misionero en la República de El Salvador, en el país, que por cultura cristiana, algunos templos se reunían todos los días, de lunes a domingo, lo cual parecía mucha consagración, pero a veces tiene muchos problemas, ¿no? Estar diario en el templo. Y este pastor estaba todos los días de oración un día, otro de clase de jóvenes, de clase de matrimonios, de clase de damas, de varones, discipulados, instituto bíblico, evangelismo, y el domingo varios cultos. Y una frase que él dijo, que nos queda muy grabada, él le dijo al Señor, Señor, yo quisiera un día libre, quisiera un día en que no tenga que visitar hermanos, en que no tenga que ir a una reunión, estoy muy cansado. Al poco tiempo vino la revolución sandinista y la guerra hizo que se prohibieran las reuniones en los templos. Las cosas de Dios son serias, hermano, de verdad son serias. Y la esposa de este hombre y sus hijos los fueron mandados a Estados Unidos porque había ataque en contra de los estadounidenses, ha habido en muchos lugares. Y este pastor, varios meses, posiblemente años, no tuvo un culto en el templo. Y se arrepintió de sus palabras, como ojalá nos arrepintiéramos todos los que vamos al templo siempre que tenemos que ir. Porque tenía que estar en su casa a las 6 de la tarde. Y había matanzas de parte de la guerrilla y de parte del ejército, y nadie salía después de las 6 de la tarde. Y ahí sin su esposa, sin sus hijos y sin la iglesia, se arrepintió delante de Dios. ¿Cuántos tendremos que arrepentirnos hoy, hermano? De que hay tiempo para todo, menos para las cosas de Dios. ¿Pasa o no pasa? Es que estamos muy ocupados.
Es que no puedo dejar esta reunión familiar. Hermano, no es ninguna crítica, pero el día de reunión, mínimo sábados y domingos en el templo, mínimo para un cristiano que quiere estar sano, y entre semana algo en su casa, una célula o algo, un lugar donde usted vaya. Pero usted nada más viene el domingo en la mañana, créame que está en problemas, porque no está siendo alimentado con la palabra de Dios como debe de ser. Aquí no tenemos reunión todos los días, gracias a Dios, ¿no? Ahora ya por las distancias y por los tiempos y los costos, ya no es así. Aquí hay iglesias donde sí siguen todos los días reuniéndose, no sé los pastores cómo sobreviven, pero aprovechemos el tiempo, hermano. Es tiempo de libertad, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la reunión. Jóvenes, vayan a su reunión, parece que les ruegan a los jóvenes. No sabe, su vida espiritual es fortalecida allí. Los grupos de damas y varones que decimos, la familia cristiana, y casi nadie se interesa. Hermano, necesitamos estar allí. Una campaña de evangelismo, una película, un tema, lo que se dé, hay que darle gracias a Dios. Yo recuerdo a ese pastor y decía, bueno, cada que estamos en el templo es un gozo tan grande, decir gracias Señor por ver a mis hermanos, gracias porque hay un estudio, gracias porque hay comunión, gracias porque hay una persona. Hermano, es importantísima la vida de iglesia, pero la persecución, la prohibición de reuniones puede pasarle a cualquier país. Ahorita mismo hay prohibición en muchos lugares. La iglesia reformada del año 500 al 800, con Martín Lutero, con Wycliffe, con todos ellos, trajo más persecución. ¿Por qué? Porque la iglesia recuperó la palabra. Dejó de ser una iglesia medieval y oscurantista y se hizo una iglesia de la palabra. Lea la reforma religiosa, es importantísimo conocer. Ahora en octubre celebraremos un año más, ¿no? Pero que hoy prediquemos la Biblia le costó la vida a varias personas. Martín Lutero, cuando desafió al poder de esa gran religión con 95 tesis, nada más que a él no lo pudieron decir que era ignorante porque era un doctor en teología. Entonces el evangelio no es de ignorantes, ni el evangelio es para nada más cuando haya persecución. Muchos países de América Latina hemos platicado con pastores que dicen cuando hay persecución la iglesia crece, y cuando hay libertad la iglesia como que se hace floja y como que ya no, y como, hermano, necesitamos cambiar la situación. Debería ser al revés. Cuando hay libertad yo no puedo faltar a las cosas de Dios. Hoy hay gente que prefiere ver por internet o por televisión los programas. Hermano, eso está bien, es una ayuda, pero nunca sustituye a una iglesia. Mi iglesia es donde yo me reúno, donde yo aporto, donde yo trabajo, donde yo amo a mis hermanos. Y necesito que no llegue la persecución para que entonces nos reunamos en las coladeras, o nos reunamos en los cementerios, o nos reunamos en un cerro, porque ya ha pasado. En México está pasando ahorita esto en algunos lugares. Por supuesto la persecución va mucho más allá. Hubo persecución muy fuerte en Escocia, en España, en Inglaterra, en Francia, en muchos lugares hubo persecución. Tenemos fechas y datos de toda la persecución. Usted entre a ver en internet ahora la Inquisición o ataque contra los cristianos. Hay una cantidad. Se dice que el siglo pasado, el siglo XX, mataron a 45 millones de cristianos evangélicos. En todo el siglo. Entonces, ¿hay persecución o no hay persecución? Y aquí, desde donde estamos platicando, aquí ha habido una gran persecución. A veces pensamos que no hay más libertad. Hermano, hay donde quiera gente que ha muerto por el evangelio, gente a la que le atacan, les quitan los servicios, a los niños no les permiten ir a la escuela, los corren a sus comunidades por ser cristianos. Y lo vemos como muy lejano, decimos, ay, pobrecitos. Pero hermano, nos puede pasar a todos. Entonces la persecución puede ser vista de dos puntos. El diablo la ve para desanimar a la iglesia, pero Dios la ve para fortalecer a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Orar por el mundo donde hay persecución. Cuando usted vea noticias y escuche, hubo una muerte contra cristianos, no le dan mucha importancia, no es noticia de 8 columnas, pero cuando vemos que hay ataque contra cristianos, ahorita, en Vietnam, en Corea del Norte, en toda la ventana 1040 que ya hemos hablado de las misiones, en muchos lugares de América Latina, tenemos que orar por esos hermanos, porque su único delito es predicar la palabra de Dios, quererse reunir, buscar de Dios. Hoy el ataque puede ser el relativismo en que vive la gente, esta posmodernidad donde todo se acepta. Ya ha habido demandas contra pastores que hablan de lo que es la homosexualidad y los demandan por eso y hasta van a la cárcel, y aquí va a pasar pronto. ¿Por qué? Es que es contra derechos humanos, va contra usos y costumbres. Ay, hermano, cuando vemos el evangelio decimos, Señor, tú vienes pronto, pero este país tan amado, y en cada parte del mundo donde nos escuchan, esos países tan amados que tienen, hay que animarnos y seguir la palabra de Dios. La persecución puede venir, por supuesto.
Ha habido muchos ataques, hay un trato desigual, hay ataques en los medios masivos de comunicación, hay mentiras y atacan mucho y desacreditan a la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Señalar lo que es la verdad. Nunca vamos a usar violencia. Un cristiano no tiene autoridad para usar violencia. En todo caso, ha habido gente que por defensa propia tiene que tratar de ayudar a su esposa, a sus hijos cuando son atacados. Pero nunca ataquemos a nadie porque tenga otra forma de religión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la persecución? Orar al Señor. Por cuestión de tiempo y de logística tal vez, no podemos hablar de toda la persecución ahorita. Pero si usted investiga tantito, se dará cuenta que hay muchos lugares donde por el simple hecho de ser cristiano, hay gente a la que están atacando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Orar. ¿La palabra se cumple o no se cumple? Dijo Jesús, van a ser perseguidos, los van a expulsar, los van a matar, y cuando alguien piense que los mata, va a decir, le hago un servicio a Dios. Y dice, es por ignorancia y por intolerancia. Entonces, ¿por qué no oramos en este momento y decimos, Señor, ayúdanos? Que si la iglesia en nuestro país no hay tal ataque en contra ahorita a nivel global, que hay cierta libertad, use su libertad. No deje de ir a su reunión, no deje de ir a su célula, no deje de ir a su culto. Usted necesita estar ahí. Además de las cosas que tiene que hacer y todo lo que todos necesitamos realizar, no puedo dejar las cosas de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie, oramos al Señor y le decimos, Señor, cambia nuestro corazón? Yo quisiera que no hubiera persecución para empezar a tener avivamiento, para que se me prohíba ir a mi templo, para que no pueda ver a mis hermanos y entonces los quiera ver, y entonces quiera ir, y entonces me quiera apartar del mundo. Me tengo que apartar ahora. En este momento hay libertad, hay que predicar la palabra. Y algo muy importante es orar por los lugares donde sí hay persecución. Oramos al Señor, vamos a orar a Dios. Padre, en este momento te damos las gracias porque tu palabra se cumple de una manera completa. Hablar de persecución, Señor, es muy difícil porque siempre nuestro sentimiento es el dolor, el temor de las personas que han dado su vida para que el Evangelio prospere. Pero, Señor, en todo lugar en el mundo donde hay cristianos, para que el Evangelio llegara a asentarse, hubo un gran ataque. Recordamos desde la Iglesia Apostólica, Señor, cuando sacrifican a Jacobo, cuando sacrifican a Esteban, cuando sacrifican a Pablo, a Pedro, a los otros 10 apóstoles, cientos de hermanos que murieron en Jerusalén, en algunas provincias del Imperio Romano, Señor. Durante la iglesia perseguida, en esas 10 persecuciones que hoy mencionamos, el gobierno pensaba en Roma que estaban haciendo bien, matando a los que decían que había otro Mesías, que había un Señor, pero no entendían el Evangelio, Señor. Tu palabra dice que el ataque a la iglesia es por ignorancia y por intolerancia. Necesitamos como iglesia, Señor, afirmarnos para que tu nombre sea bendecido. Desde que la iglesia se formó, Señor, y aún desde el pueblo judío, hubo ataques a los profetas, ataque a la gente que hablaba la verdad. No hay una manera en que el mundo le guste el mensaje, porque el mensaje del Evangelio señala el pecado y señala lo malo. Necesitamos nosotros, Señor, tomar fortaleza para que haya bendición en tu iglesia, Señor. Hubo miles de personas, millones de personas, como podemos ahora investigar, que fueron muertos por causa del Evangelio, Señor. En esta gran ciudad, apenas hace menos de 20 años, hubo un ataque donde prácticamente estaban atacando a más de 150 creyentes y por poco y los matan en la Ciudad de México. Y no hay registro, no hay denuncia, no hay nada porque es un asunto religioso. Pero, Señor, son vidas de nuestros hermanos en Cristo. Nosotros como iglesia oramos en todas partes del mundo, Señor, donde ahora hay por un bloque de filosofía, de política, de economía, de religión, un mal entendimiento hacia el Evangelio, hay ataque al Evangelio, Señor. Oramos por los hermanos que están sufriendo ahorita. Aquí mismo, Señor, grupos indígenas en muchos lugares que hemos escuchado, grupos donde ha habido cierres de templos, quema de templos, Señor, ataque a los evangélicos, amenazas en muchas partes, Señor. Ahora mismo vemos en Egipto, en Siria, en Irán, en Irak, aún en lugares como Estados Unidos, hay ataque en contra de los evangélicos, Señor, porque se está hablando tu palabra. Nosotros oramos por esos hermanos. Si de alguna manera alguna persona cristiana es imprudente o comete un delito, tiene que ser sancionado.
Pero si solamente por predicar la palabra de Dios hay un ataque, tenemos que orar para que esa persecución, Señor, tenga el objetivo que tú tienes, que es que el evangelio se siga predicando. Cuando en Jerusalén hubo persecución, la iglesia creció más. La iglesia fue a predicar a otras provincias, la gente fue a hablar de Jesús. Señor, nosotros no queremos que en México otra vez haya una gran persecución como hace algunos cientos de años que era general, ahora que es una persecución local o a veces temporal, pero nosotros te pedimos una bendición, Señor, que no haya tropiezo, porque algunas personas sí nos han atacado en la casa, nos han corrido de nuestra casa, nos han corrido del trabajo, alguna persona nos está atacando allí porque somos cristianos, pero Señor, esto no nos tiene que sorprender, porque el cristiano está aquí en la tierra para hablar de la verdad, y el mundo dice que quiere la verdad cuando en verdad quiere la mentira. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y que no perdamos la oportunidad que algún día en este país nuevamente se prohíba la reunión en un templo, la reunión con una Biblia, para que entonces deseemos estar. Hoy que hay alguna libertad, Señor, y en todos los países y en todas las etnias en el mundo donde hay libertad, que tu iglesia se reúna, que no dejen de asistir, que se disipulen, que vayan a la reunión, porque estamos en un tiempo de libertad, Señor. Pero donde hay persecución, oramos por los hermanos para que tú les fortalezcas, Señor, porque su único delito es predicar la palabra de Dios. Enséñanos a ver esta parte de la persecución que es histórica en mucho, pero que en la actualidad, Señor, nos lleva a muchas complicaciones, porque el mundo no quiere escuchar el evangelio y a veces cierran templos y dicen que es religión, dicen que es algo que está atrasando la vida de la gente, y nosotros tenemos que buscarte más, Señor. Si en este lugar donde estamos hubiera persecución, oramos por nosotros mismos para que seamos fuertes desde ahora, Señor, y que podamos hablar de ti. Y en todo lugar del mundo donde hay libertad, que el evangelio se siga predicando, Señor. Ahora que hay medios incluso masivos que se usan, el mundo necesita saber que no es un asunto de religión, es un asunto de relación con Dios, y que necesitan oír la palabra de Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús y te adoramos ahora y siempre. Amén. Gracias, Señor.